Dios te bendiga, querido hermano. Qué bueno saludarte en este momento. Y te invito a estudiar la palabra del Señor en este día. Nos corresponde leer el Salmo número 15. Y este salmo se le ha llamado el Salmo del buen ciudadano y caballero de Dios. Es el Salmo del buen cristiano, porque presenta las cualidades de un buen cristiano. Cómo se debe comportar, qué características debe tener. Es importante que nosotros estudiemos este salmo. Solamente tiene 5 versículos, es muy cortico, pero demasiado profundo. Allí está el verdadero sentido de la vida cristiana. Cómo debes comportarte, cómo debes vivir para poder entrar al reino celestial. Dice el versículo 1, Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El salmista le pregunta a Dios, como si Dios tuviese una casa grande donde va a tener algunos invitados, y entonces le pregunta qué características, qué cualidades, qué requisitos debe tener una persona para que sea huésped tuya en esta casa. Y entonces ahora, del versículo 2 en adelante, se empieza a responder qué personas pueden vivir y pueden estar en aquel lugar, en la casa, en la morada de Dios. Si tú quieres habitar allí, quieres convivir allí, entonces Dios te da unos requisitos que debes tener. Y el versículo dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Interesante. ¿Qué significa ser una persona íntegra? Significa ser una persona completa, una persona perfecta. Mira lo que le dijo Dios a Abraham allí en Génesis capítulo 17 versículo 1, porque es lo mismo que dice aquí Salmo 15. Era Abraham, dice Génesis 17:1, de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Allí está, sé perfecto. Y esta palabra perfecto es lo mismo que está diciendo aquí el salmista, íntegro, perfecto, completo, lleno, no le falta nada. Ahora, esto también nos lo dice Dios a nosotros. Cristo Jesús, allí en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús le dijo a las personas que estaban allí, pero eso también es para nosotros. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está el mensaje, querido hermano. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Debes ser un cristiano íntegro. Lo que importa no son las formas ni las ceremonias, sino el carácter que se manifiesta en las acciones nobles. Esto es lo que verdaderamente importa. Porque hay muchas personas que tienen formas y tienen religiones y tienen ceremonias. Sí, van a la iglesia, asisten a todos los cultos, cantan, leen la Biblia allí en la iglesia, oran, incluso predican algunos, pero no viven eso que hacen. Entonces solamente son ceremonias, solamente son formas, pero eso no es lo importante, sino es el carácter que se está formando, un carácter íntegro, perfecto. Ahora, dice algo más, habla verdad en su corazón. Esta persona no le gusta la mentira. Ahora, me llama mucho la atención lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44, porque allí el texto dice que el que habla mentira es del diablo, porque dice, el diablo peca desde el principio, y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Así que todo aquel que habla mentira es hijo del diablo. Y el texto bíblico en Salmo 15 me está diciendo que la persona que puede entrar al reino de los cielos es aquel que habla verdad. Ahora, esto también tiene una connotación profunda, porque 1 de Juan capítulo 2, versículo 3, allí también da un sentido especial acerca de la verdad. El apóstol Juan dice, 1 de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nótese bien, no está en él. La verdad no está en una persona que no guarda los mandamientos de Dios. No habla verdad. Y si no habla verdad, entonces no tiene las características, no tiene el requisito para entrar al reino de los cielos. Puede reunirse en una iglesia, puede cantar en una iglesia, puede hacer incluso hasta milagros en una iglesia, pero si no guarda los mandamientos de Dios,
el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y si no tiene verdad, no puede entrar al reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 24. Allí dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y entonces el Señor le dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nótese bien lo que le dirá a estas personas. ¿Y quiénes son esas personas? Esas personas son cristianos, son pastores, porque los pastores son los que hacen milagros, echan fuera demonios, son líderes religiosos, que tenían muchas personas que les seguían, que predicaban la palabra de Dios supuestamente, y decían que hay que ir al cielo y que hay que prepararse y todo esto, pero no estaban en la verdad. ¿Por qué? Porque no guardaban los mandamientos de Dios, se negaban a hacerlo. Y hoy día muchos líderes religiosos lo hacen, no aceptan los mandamientos del Señor. Pero ¿qué dice Dios? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese es el que va a entrar al cielo. Y si tú no guardas los mandamientos de Dios, no tienes verdad, sino que tienes mentira. Y como tienes mentira, entonces tienes el diablo, porque eres hijo del diablo. Terrible, pero así es lo que dice la Biblia. Ahora, sigue diciendo más el versículo 3: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y la tradición judía consideraba como calumniador a aquella persona que negaba la existencia de Dios. Interesante. Y aquí también dice que no admite reproche alguno contra su vecino. Esto es interesante. La persona que conoce a Dios y que ama a Dios no es chismosa, porque eso es también lo que podemos decir aquí. No es chismosa, no es originador de ningún reproche contra su vecino. Es lento para creer el mal del cual se acusa a su prójimo y se niega a difamarlo. Entonces no levantes contra tu prójimo falso testimonio, no seas chismoso. Tal vez tú no seas chismoso, tú no hables mal del prójimo, pero escuchas a alguien que habla mal, viene a hablarte mal de otra persona y tú lo escuchas, te estás convirtiendo también en un difamador, en un calumniador, y estás admitiendo reproche de tu vecino. El versículo 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice el comentario bíblico adventista: la persona ideal valora debidamente a los demás y puede discernir su verdadera naturaleza. No encubre el mal, no habla mal de otros falsamente y desea hacer justicia a todos. Sus opiniones son equilibradas. Si se llevaran a cabo tales principios, ¿qué revolución podría lograrse en cualquier sociedad si fuésemos así? Ahora, mira cómo termina el Salmo. ¿Qué otra característica debe tener aquel candidato para el reino de los cielos? Dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. ¿Cuáles cosas? Allí se mencionaron 11 cosas. Ahora, la tradición judía expresada allí en el Talmud dice que estas 11 cualidades que se presentan aquí, estas 11 características, tienen que ver con la Torá, la ley de Dios. Dice: quien su dinero no dio a usura, no se enriquece a expensas del desafortunado. Se prohíbe específicamente recibir soborno. Él es honesto, él es recto. Esta persona no recibe soborno, ni tampoco soborna a las demás personas. Y dice y termina: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es que la persona, el cristiano, que en su carácter se reflejan estas 11 cualidades que se han leído aquí, que se han mencionado aquí en el Salmo 5, el que tenga estas 11 cualidades, entonces es digna de ser huésped de Dios. Es una persona correcta, firme, como está colocada sobre una base segura. Esta persona, este cristiano, no puede resbalar. ¿Cuán firme fundamento tiene? Porque está sobre una roca segura que no se mueve. Esto es importante, impresionante. Salmo 125 dice: el que confía en Jehová es como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso, querido hermano, lee este salmo, apréndete este salmo, vive este salmo, aplica este salmo a tu vida y ten estas cualidades.
Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25, Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero dice el texto, y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. ¿Quieres ser una persona íntegra? Entonces pídele a Dios, búscalo en Dios, acércate a Cristo. Todos los días relaciónate con Dios, entrégate a Dios. Todos los días busca su presencia y Él te impregnará y te dará ese carácter que Él tiene, porque esto es Cristo. Y Él mismo dijo, Mateo 11, 28, 29 y 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nótese bien, dice, aprended de mí. Para tú poder aprender de una persona, ¿qué necesitas hacer? Estar con esa persona. Por ejemplo, para poder aprender necesitas ir a la escuela, ir al colegio o ir a la universidad y estar allí con el docente, escuchar lo que el docente te diga, hacer lo que el docente te diga. Eso lo haces para aprender. Si Cristo me dice que debemos aprender de Él, entonces quiere decir que todos los días debemos sentarnos en el aula de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese aula? No sé, tú lo debes buscar en tu casa, un lugar donde todos los días te arrodilles a orar, donde todos los días te sientes a leer la palabra del Señor. Puedes escuchar este audio todos los días, primero leer la Biblia, sacar tus conclusiones, luego poner el audio y así reafirmar lo que has estudiado. Esto es importante que lo hagamos. Todos los días apartemos espacios, media hora, 40 minutos, una hora, no sé, el tiempo que tú veas necesario para fortalecer tu vida. Entre más tiempo dediques al estudio y a la meditación con Dios, más fortaleza encontrarás. Así que tú defines cuánto tiempo le vas a dedicar a Cristo, pero dedícale todos los días tiempos valiosos a Cristo Jesús. Una persona que tiene a Cristo como prioridad en su vida y que adquiere estas cualidades del carácter de Cristo, es una persona que no resbalará jamás. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 15. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!